ya lo sabíamos, al final es un equipo que sabe tener el balón, que tiene jugadores importantes, tiene un delantero que creo que lleva 2 o 3 años siendo el pichichi de la categoría y bueno, entonces todo ya lo sabíamos a priori, ha sido un partido prácticamente sin ocasiones y como digo, la verdad es que lo más positivo es la victoria y que no hemos encajado ningún gol. Y en la segunda parte hemos estado mucho mejor en fase defensiva. Hoy con balón nos ha costado un poquito más allá de la fase de creación, pero ya te digo que al final lo importante son esos 3 puntos y la portería cero que nos hacía mucha falta esta primera victoria. Que recordar a Gorriz por lesión, no sé si molesta en la espalda o qué, pero sobre todo que no hay más lesionados en el equipo y parece que los lesionados van recuperándose poco a poco. Bueno, tenemos 2 de ellos que sí que se van recuperando y que quizás tienen la opción de entrar la semana que viene. Lo de Gorriz no parece nada grave, sí que tenemos a un jugador con algún susto que tenemos que valorar a ver qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, y se trata de un poquito de eso, ¿no? De cada semana ir recuperando esos jugadores que caen y evitar que caigan más. Sobre todo, lo decías tú, los jugadores que quitan esta mochilita, parece que quitan un aire en positivo. Esto es muy bueno y muy motivante para los jugadores a poder jugar con nuestra calma de cara a los siguientes partidos. Sí, es importante, ¿no? Al final hemos tenido un calendario de inicio bastante complicado, ¿no? Junto a la Copa, donde si cada uno de esos resultados pues hubiera sido cada 5 jornadas, seguramente lo veríamos de forma mucho más positiva, ¿no? Han sido todas de forma continuada y solo habíamos conseguido esos 3 puntos y bueno, y eso hacía pues, que generase un poquito de ansiedad en el jugador seguro y que hoy seguramente se la quite y podamos desenvolvernos mucho mejor y llevar a cabo mejor cada partido. Bueno, y de cara a la siguiente jornada, ¿cómo se afronta? Bueno, pues igual, nosotros siempre vamos a por los 3 puntos, nunca reculamos, nunca les esperamos, vamos con todo, con lo que tengamos y a por esos 3 puntos.